Ahí está. Ay, me duele el pelo. Bueno, ya estamos casi todos los que estábamos antes, ¿sí? Ya puse a grabar también para que quede esta parte. ¿Y dónde me había quedado? A ver si me recuerdan. Colocarle un acceso venoso periférico al niño. Muy bien, quería saber si estaban atentos. Sí, exactamente. Nosotros como primera medida comenzamos con la colocación del acceso venoso de grueso calibre, ¿no? En simultáneo a este chiquito, o chiquita, lo que vamos a hacer es conectarlo al monitor, ¿sí? Generalmente, cuando procedemos sobre una urgencia o emergencia pediátrica, o de adulto también, somos más de un operador, ¿sí? Entonces, mi compañero, que puede ser un enfermero o inclusive el mismo médico, si estamos nosotros dos nada más, va en simultáneo, que yo estoy tratando de colocar el acceso venoso, va a estar conectándolo al monitor, ¿sí? Le va a estar poniendo el brazalete para medir la tensión arterial, le va a poner el saturómetro, ¿sí? Y si es necesario, lo va a conectar al multiparamétrico, ¿sí? Así, mientras hacemos los procedimientos, también se lo monitorea. Ahora, también, nosotros también como primera medida tenemos que ver, digamos, la herida de este chico, si necesita, si continúa, digamos, por muchas veces, digo, estoy hablando de 2 operadores. Una vez que terminó en unos segunditos de colocarlo al monitor, también, mientras también en simultáneo, estamos haciendo la compresión para evitar el sangrado. Y le estamos haciendo la curación. Esto todo en simultáneo, por eso siempre es necesario más de un operador. A veces en una urgencia pediátrica no sabemos de dónde nos salen las manos, pero hacemos todo casi al mismo tiempo. Porque tenemos que estabilizar la herida, ¿sí? Porque tenemos que estabilizarla, ¿por qué? Para evitar que, digamos, continúe la hemorragia en caso de que exista la hemorragia. También para evitar que la lesión sea mayor y que sea irreversible. Entonces, en el caso de esta chiquita, lo que nosotros vamos a necesitar es maniobras, digamos, para preservar parte del tejido. Obviamente, si la chica está en paro cardiorrespiratorio, lo primero que nosotros vamos a atender es el paro cardiorrespiratorio. O sea que lo principal va a ser todo lo que tiene que ver con lo vital. Pero si esto no es así, lo que vamos a estar haciendo es atendiendo, mientras uno le coloca el acceso venoso, el otro va a estar atendiendo la herida. Y para eso vamos a necesitar, por ejemplo, solución fisiológica. ¿Para qué la solución fisiológica? Para limpiar la herida, digamos, las heridas o el corte o lo que sea, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es dejar fluir la solución fisiológica estéril, ¿sí? Sobre la herida, sí, para limpiar cualquier tipo digamos, de suciedad que haya podido ingresar. Inclusive también para limpiarla de coágulos, ¿sí? O de pequeñas partículas que pueden llegar a ocasionarle en posterior una infección. Entonces, vamos a utilizar bastante solución fisiológica para limpiar la herida, no vamos a fregar, ¿sí? Ni nada por el estilo, pero lo que vamos a hacer es, una vez que haya cedido la compresión, es limpiarlo bien con solución, como ya dije muchas veces, y después vamos a poner apósitos mojados en solución fisiológica previa desinfección con iodopovirona, ¿sí? Que es lo ideal para una herida abierta, iodopovirona, no agua oxigenada porque quema el tejido, ¿sí? Tampoco vamos a utilizar clorixidina, sino iodopovirona. Aclaro esto porque muchas veces algunos cometen el error de echar agua oxigenada en la herida, que es un buen desinfectante, pero más bien tópico y para heridas poco profundas, pero no para tejidos
que están amputados o tejidos internos. Entonces, desinfectamos con iodopovirona, limpiamos con solución fisiológica. Si se dio, digamos, la hemorragia, vamos a colocar apósitos de gasas, ¿sí?, embebidas en solución fisiológica estéril, todo esto con técnica estéril, y sobre eso vamos a vendar. Ahora, ¿qué hacemos? Porque si yo les conté que, digamos, el tejido estaba, se puede decir agarrado, digamos, de pequeñas, se puede decir de piel, de músculos y demás, o sea, no estaba totalmente amputado. Entonces, en este caso, nosotros no vamos a intentar recolocar ni acomodar eso, sino lo que podemos utilizar es algún elemento de estabilización. En este caso, nosotros, como no teníamos nada, lo que utilizamos fue cartón. Envolvimos el cartón con un film para que no se contamine, ¿sí?, ni se moje, y le hicimos una especie de cabestrillo con cartón para que no le quede colgando el miembro. ¿Se entiende? Todo esto, ¿por qué? Les voy a explicar. Porque en este lugar no hay quirófano y tampoco hay cirujanos infantiles. Y lo que tiene que ocurrir de forma inmediata, una vez hecha la estabilización inicial, es la derivación inmediata, digamos, de este pacientito para que reciba la atención que necesita. Yo les hablé de la colocación del acceso venoso, ¿no? Muy importante, por dos motivos. Uno, para, digamos, reponer la cantidad de volumen sanguíneo perdida, que seguramente en una guardia común no vamos a conseguir sangre para reponer esa sangre, porque hay que hacer todo un procedimiento de agrupación y todo lo demás, pero se pueden utilizar diferentes fluidos, ¿sí?, porque por lo menos para restablecer el volumen sanguíneo, como la solución fisiológica, el Rincher lactato, y en algunos casos, si hay, el hemagel. El hemagel, que es un fluido similar al plasma, pero es sintético, que sirve como un sustituto de la sangre perdida. Se utiliza mucho para las hemorragias, se utiliza mucho en el caso del paciente quemado también, porque repone las pérdidas electrolíticas, y es un buen sustituto del plasma y de la sangre en caso de una emergencia. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de reponer el volumen sanguíneo de este chico, según la indicación médica, que después eso lo vamos a ver más adelante, cómo se calcula y todo lo demás, estabilizarlo, y como segunda medida, pero también veloz y en simultáneo, el tratamiento para el dolor. Súper importante. ¿Por qué? Porque evitar el dolor en este paciente va a evitar también el shock por dolor, ¿sí? Además del shock hipovolémico, también va a evitar el shock por dolor. Ahora, ¿qué analgésico piensan ustedes que se utiliza en un caso como este? ¿Se podría usar la morfina si es que se dispone de ella? Exactamente, morfina. Morfina se podría decir que es uno de los opioides que se puede decir, de primer uso ante este caso, y que es el más disponible, porque en realidad los más utilizados en la guardia de pediatría deberían ser, por ejemplo, la nubaína. Pero muchas veces la nubaína es menos accesible que la morfina. La morfina es como más conocida, más utilizada, siempre hay en la guardia 1 o 2 ampollitas en caso de urgencia, ¿sí? Entonces vamos a utilizar morfina. Entonces, también eso que después lo vamos a ver en las próximas clases, es cómo se calcula la dosis según el peso y cuál es la forma de administración, ¿sí? Que la administración tiene que ser muy lenta, muy lenta, y la dosis es muy bajita, se hace dilución y redilución para administrar la morfina en un pediátrico según el peso y la edad. Y recuerden que se debe administrar súper lento porque produce depresión respiratoria. O sea, el chiquito no puede hacer un paro cardiorrespiratorio por depresión, ¿sí? Entonces es muy importante la infusión súper lenta
de la morfina, ¿sí? Y una vez que nosotros administramos la morfina, inclusive nos va a permitir trabajar con más libertad, porque el chico va a estar sin dolor, va a estar más tranquilo, ¿sí? Va a estar menos ansioso, y nos va a permitir terminar de proceder con lo que sea que tengamos que hacer con ese chiquito. Bueno, entonces, todo esto, digamos, en procedimiento en el caso de una amputación parcial o total, ¿sí? Y todo esto nosotros tenemos que saberlo para que, digamos, cuando llegue esta circunstancia, no estemos girando sobre nuestro eje. Que es algo que muchas veces nos ocurre, no porque seamos malos enfermeros, sino porque desconocemos el protocolo de funcionamiento y el algoritmo del qué hacer en determinadas circunstancias. Justamente la idea de este curso es que nosotros tengamos estos conocimientos, digamos, para saber que cuando nos llega un paciente quemado, qué es lo que tenemos que hacer, cuando llega un estatus convulsivo activo, qué es lo que tenemos que hacer, cuando llega una crisis asmática, qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y en todas las circunstancias de urgencias y emergencias pediátricas que nos puedan llegar a aparecer. ¿Se entiende? Y otra cosa que nosotros vamos a aprender durante este curso es mucho sobre administración de fármacos. Los que me conocen saben que yo soy muy rompepelotas con ese tema, ¿sí? Porque es muy importante la correcta administración de fármacos en todos los pacientes, pero especialmente en los pediátricos, ¿sí? No hay que tener miedo de, digamos, de proponer algún tipo de administración de fármacos a un médico, ¿sí? Porque muchas veces nos encontramos, porque no hay que pensar que el médico sabe todo, porque no tiene por qué saber todo, porque hay médicos que por ahí no están familiarizados con determinadas circunstancias y nosotros sí, porque algo que ocurre mucho en la guardia de pediatría y en la guardia en general es que los médicos cambian todos los días. Y cambian también los horarios de atención de cada médico. Pero los que permanecemos ahí siempre somos nosotros. Nosotros siempre estamos. Los médicos circulan y circulan. Y muchas veces hay médicos que recién están empezando o por ahí en el lugar donde trabajaba antes nunca le ocurrió algo así y no está preparado. Y entonces en ese caso muchos médicos se apoyan muchísimo en nosotros con lo que tiene que ver con la administración de fármacos y el manejo de diferentes circunstancias. O sea, nunca tengan miedo de aportar una idea, siempre obviamente cuidando los modos, porque los que ya estamos en actividad sabemos que algunos médicos son un poquitito especiales y no les gusta que les digan nada, pero un fenómeno que ocurre en pediatría y en neonatología es que por lo menos el 90% de los médicos están abiertos a escuchar nuestras sugerencias. ¿Es así o no? Y sí, porque el enfermero conoce mucho al paciente. Conoce mucho al paciente, sí, y aparte también, digamos, nos toca vivir cada cosa que según el territorio vamos adquiriendo determinado tipo de experiencia, ¿sí? Por eso acá yo en la presentación pongo un día en la guardia, padres preocupados, ¿sí? ¿Cuáles son las primeras medidas de atención que nosotros contamos en el servicio sanitario en general en la Argentina, que tiene que ver con la atención primaria de la salud, ¿sí? ¿Para qué sirve la atención primaria? Para evitar, digamos, que los chicos lleguen con cuadros graves a la guardia de pediatría. La atención primaria, por ejemplo, sirve para controlar cuando un chico tiene problemas respiratorios crónicos, ¿sí? Para darle pautas a la mamá de cuidados, cómo identificarlos, o también para darle tratamientos preventivos para que no llegue al cuadro agudo en la guardia. Entonces, el primer eslabón de la atención de la urgencia pediátrica está en la atención primaria, en el control pediátrico, ¿sí? En el consultorio. Después existe, digamos, lo que es la atención médica de urgencia, que es la guardia de pediatría, y por último, en el caso más grave, la atención, digamos, en las unidades de cuidados intensivos pediátricas, que casi todas las instituciones, los grandes hospitales, cuentan, digamos, con estas dos cosas, con estas tres cosas, la atención primaria, la guardia de pediatría y el servicio de terapia intensiva pediátrica.
En el caso del Hospital Gutiérrez, que es uno de los hospitales más completos, digamos, a nivel pediátrico acá en Buenos Aires y también a nivel nacional, cuenta con estas 3 cosas. Ahora, en el caso de los 2 hospitales donde yo trabajo, no. Sí tenemos atención primaria, sí tenemos atención de urgencia, pero no tenemos unidad de cuidados intensivos pediátricos. Que eso es, digamos, no es bueno porque en el caso como el que yo les mencioné, lo que tenemos que hacer es que estabilizar y derivar a un lugar donde sí se le pueda brindar atención de este tipo. Pero en un hospital, por ejemplo, como el Gutiérrez, lo que se hace es la estabilización inicial, pero yo no le tendría que hacer toda esa maniobra que hago con el cartón y todo lo demás, porque inmediatamente ahí ingresaría a quirófano y de ahí a la terapia intensiva pediátrica. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea que muchas veces también la atención en la guardia de pediatría varía según la infraestructura de cada servicio sanitario. Y esto que parece que no tiene nada que ver con la urgencia pediátrica, sí tiene mucho que ver, porque según cómo sea la infraestructura del lugar donde yo trabajo, voy a proceder. Se pueden encontrar en hospitales y ustedes después me contarán en la próxima cómo es la infraestructura de los lugares a donde están trabajando, los que están en actividad, ¿sí? Y ahí verán que la forma de proceder muchas veces se tiene que adaptar a estas circunstancias, ¿sí? Bueno, continuando con el tema, ¿sí? Por eso acá hablo de diferentes, se puede decir, escenarios, ¿no? Porque tenemos el escenario del hospital que tiene todo y el hospital que no tiene todo. O sea que la forma de proceder va a ser según, digamos, lo que yo cuente en la infraestructura que cuente en esa institución. Acá dice, mismo paciente, distinto escenario. Como primera medida, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer algo rápido, bien y a la primera. ¿Sí? Porque en un hospital, digamos, donde nosotros contamos todo, empezamos con hacer algo rápido, hacerlo rápido y bien, ¿sí? Y de eso va a depender cómo llegue el pacientito a la atención que realmente necesita. Bueno, acá habla del territorio hostil, ¿no? Porque todo esto que yo estoy contando, estoy hablando en un ambiente controlado que es la guardia de pediatría. Pero supongamos que esto mismo nos ocurre en un territorio hostil. Cuando hablamos de territorio hostil podemos hablar de un lugar a donde hay guerras, ¿sí? O un lugar como cuando pasó lo de el choque de los trenes en Once, ¿sí? Eso se puede identificar como un territorio hostil, donde había muchísimos heridos y había que implementar el triage para saber quién tenía probabilidades de vida, ¿sí? Donde se prioriza la vida más que la preservación de los miembros y otras cosas. No sé si se entiende lo que quiero decir. Entonces, según esto, también nosotros vamos a proceder. Bueno, ¿cuáles son los objetivos, digamos, de esto, digamos, de la valoración inicial? Es justamente conocer, digamos, cómo y poder identificar la gravedad del asunto en cada circunstancia, ¿no? Y como ustedes saben, siempre en el caso de catástrofe se prioriza y se le da atención al que tiene probabilidades de vida. Y las probabilidades de vida se evalúan según qué. Según, digamos, el estado de conciencia, los parámetros que yo pueda llegar a identificar, y también si las heridas son subsanables o no, ¿sí? Bueno, una vez igual, si no es el caso de que haya que elegir entre quién puede llegar a sobrevivir y quién no, ¿sí? Porque eso ya sería un caso súper extremo, un caso de película, pero que sí ha pasado, por ejemplo, cuando fue lo de Cromañón y cuando fue lo del choque del tren en Once, y esto lo digo porque yo trabajo en ese hospital donde se dio atención a la gente de Cromañón y en el choque de la estación de Once, ¿sí? Lo que se hace siempre es atender primero al que tiene probabilidades de vida. Bueno, una vez nosotros que detectamos, digamos, las lesiones y las lesiones que pueden llegar a ocasionar riesgo de vida, lo que tenemos que tener en cuenta justamente es lo que tenemos que hacer en cada circunstancia, el ABC, ¿sí? ABCD, según la circunstancia. Y eso muchas veces tiene que ver con qué, que después lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso. ¿De qué hago cuando entra un paciente, por ejemplo, que
intoxicado con monóxido de carbono, tomando el caso de Cromañón. Todos sabemos que, digamos, a través de cuando se quema el plástico, produce un gas tóxico que además de monóxido de carbono tiene otras sustancias que son nocivas para el paciente. Que como primera medida nosotros lo podemos ver ubicado en tiempo y espacio, pero segundos después, por la intoxicación por estos gases, el paciente puede caer en paro cardiorrespiratorio. Entonces, ante cualquier paciente o persona que haya sido víctima de un siniestro como un incendio, la primera medida, por más que nosotros lo veamos súper bien y caminando y sin dificultad respiratoria, ¿sí? Oxígeno. Es oxígeno, exactamente, al 100%, al 100%. Eso como primera medida. Conectarlo al monitor, si vamos para ver como que no se alteren los parámetros respiratorios, ni cardíacos, ni de ningún tipo. Inmediatamente la extracción de gases en sangre, ¿sí? Gases venosos, que son los que nos corresponden a nosotros según la ley, y también, o si no, el profesional médico va a proceder a extraer los gases arteriales. Digo esto porque, digamos, según la ley de ejercicio de enfermería, nosotros no estamos habilitados a la punción arterial, pero la realidad es que sí lo hacemos. Yo, por ejemplo, sí lo hago. Pero porque muchas veces lo hacemos por una cuestión práctica, porque no nos gusta ver al médico cómo está torturando hasta que llega la arteria, y como nosotros la tenemos un poquitito más clara en las funciones arteriales y venosas, terminamos extrayendo, ¿no? Pero legalmente no nos corresponde. Eso para aclarar. Y bueno, y después cada profesional verá hasta qué punto llega a correr riesgo. Yo no lo recomiendo, ¿sí? Por más que a veces lo haga, no lo recomiendo. Bueno, entonces, esto en el caso de un siniestro como un incendio. Después, valorar las probabilidades, digamos, el porcentaje de quemadura en caso de que existan, porque muchas veces ocurre que los incendios no se queman ellos, pero sí están quemadas las vías respiratorias. Entonces, ¿cómo valoramos las primeras quemaduras? Es, por ejemplo, pidiéndole que abra la boca, ¿sí? Para ver si las coanas están quemadas, enrojecidas o con smog, que se va a ver como una especie de sustancia de color negro que reviste la parte de las mucosas de las coanas, de la parte de atrás, digamos, de la boca. También se debe observar las fosas nasales, ¿sí? Si hay presencia de este humo, porque esto nos va a dar indicio de que puede llegar a ocurrir lo peor y es inminente. Entonces, en este caso, otra recomendación que yo les doy a todos los enfermeros, no solamente a los de la guardia de pediatría, es que siempre tienen que saber dónde están las cosas del carro de paro, si el carro de paro está completo, si funciona el laringoscopio, si están todas las drogas que necesito. Siempre también tengo que tener, digamos, a mano, o por lo menos un kit preparado en caso de intoxicación por monóxido de carbono, que va a constar de ¿qué? De una máscara con reservorio. ¿Saben cuál es la máscara con reservorio? La mascarita que tiene la bolsita, ¿sí? Que esa nosotros la vamos a poner al 100%. Esa va sin humidificación, ¿sí? Y funciona como un tercer pulmón. Bueno, y cuando iniciamos el tratamiento, en este caso, digamos, nosotros la ponemos al 100%, se hacen las extracciones en el laboratorio, si es necesario se coloca un acceso venoso, si no, no, eso se va viendo según la evolución del paciente, ¿sí? Si está todo bien con la oxigenoterapia, después se va bajando de forma gradual, ¿sí? Porque nunca se corta el oxígeno directamente porque puede producir una hemorragia cerebral, ¿sí? O inclusive puede llegar a producir también un desprendimiento de retina y quedan ciegos, o sea, no es moco de pavo esto de administrar el oxígeno. Recuerden que también es una droga, ¿sí? Y si no se puede subsanar con el oxígeno, muchas veces va a necesitar tratamiento con cámara hiperbárica, ¿sí? Que ese ya es otro tipo de cuidado. Pero lo principal es que nosotros tenemos que saber cuáles son las maniobras, dónde están los elementos que vamos a necesitar, saber si el carro de paro está completo, que el laringoscopio esté funcionando con las pilitas y las luces funcionando, que esto después también lo vamos a ver a lo largo del curso, ¿sí? Y que yo no tenga que estar
pidiendo nada, ni corriendo porque no tengo los elementos en el lugar adecuado, ¿sí? Para brindarle la mejor atención al paciente, para que llegue en mejores condiciones a la atención, digamos, en la unidad de cuidado intensivo en caso de que lo requiera. ¿Se entiende? O también que lleguen en las mejores condiciones hasta el traslado. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, entonces yo les decía que una de las formas de valoración es el triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? El triángulo de evaluación pediátrica, que ahora lo voy a explicar y lo voy a desarrollar un poco, pero en la próxima clase lo voy a explicar mejor. En la próxima clase les quiero explicar bien cómo se utiliza el TEP, el triángulo de evaluación pediátrica, qué es el ABCD, E, F, ¿sí? Qué es, digamos, cuáles son las formas de transportes en urgencias y emergencias, que eso es súper importante también, ¿sí? Todo eso se los voy a explicar y quiero hacer, digamos, como una especie de clase especial y taller sobre, digamos, las vías de administración. Porque hay pequeñas variantes en las vías de administración pediátrica, pero eso se los voy a explicar en la próxima clase, ¿sí? Bueno, comenzando con el TEP, que es el triángulo de evaluación pediátrica, que se realiza aproximadamente en 30 segundos. Los podemos hacer con un vistazo rápido, ¿sí? Y a través del TEP nosotros vamos a comenzar con la estabilización en caso de que así lo requiera. Y por último, lo que vamos a ver también es lo del transporte, porque el transporte de urgencia también se podría decir que hasta es una materia aparte, porque nosotros tenemos que valorar determinadas circunstancias que lo vamos a ver también en la próxima clase. Bueno, entonces, siguiendo con el TEP, que tiene que ver con el reconocimiento. ¿De qué se trata el TEP? Se trata de la valoración, ¿sí? ¿Qué nos permite el TEP? Es estimar la gravedad del paciente, ¿sí? Y también determinar se puede decir con velocidad, el lugar para el tratamiento adecuado para el paciente, porque en el caso, hablando de del chiquito amputado, o del chiquito que es víctima de un incendio, ¿sí? ¿A dónde lo vamos a atender a este chico? ¿En qué lugar? En el showroom. Exactamente, en el shock room. El lugar de atención para este niño es el shock room, ¿sí? No va a ser el consultorio, no va a ser la sala de procedimientos de enfermería, sino el shock room. El shock room tiene que tener todos los elementos que yo mencioné anteriormente, como el carro de paro, el multiparamétrico, el respirador, si así lo requiere, ¿sí? Y todos los elementos necesarios para dar la atención que este paciente necesita. Bueno, algo importante sobre el triángulo de evaluación pediátrica, que no establece un diagnóstico, no es para hacer un diagnóstico específico, sino es para tratar los síntomas o los sucesos que puedan llegar a terminar en el deceso del niño, ¿sí? Entonces, o que pueden llegar a digamos, a ocurrir algo más grave. Por ejemplo, en el caso de una herida cortante, si yo no hago compresión, si no trato esa herida cortante y está sangrando, y yo no detengo el sangrado, ¿sí? Este chico puede hacer un paro cardiorrespiratorio por hipovolemia. Entonces, por eso, nuestra primera atención es identificar ese corte, ver la cantidad de sangrado, digamos, qué tipo de herida es, ¿sí? ¿Qué fue lo que lo ocasionó? Porque también según eso vamos a proceder. Pero esto no quiere decir que lleguemos a un diagnóstico específico, ¿sí? Como cuarta medida, el triángulo de evaluación pediátrica nos permite dirigir el tratamiento para llegar a la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es la estabilidad, digamos, se puede decir de forma orgánica y hemodinámica del paciente, ¿sí? Que no quiere decir que con esto esté salvado. Lo que quiere decir es que nosotros lo estabilizamos para continuar el tratamiento con este paciente.
Después, como quinta medida, el triángulo de evaluación pediátrica nos ayuda a prevenir la progresión de, por ejemplo, de la insuficiencia respiratoria o el shock. ¿Sí? Porque según la velocidad y, digamos, los conocimientos con los que nosotros actuemos en determinadas circunstancias, nos va a permitir, digamos, proceder para que no llegue al shock. Y acá les voy a contar algo que me pasó en la guardia de pediatría también, que había una chiquita que se ve que era alérgica al ibuprofeno, pero el comprimido, no el jarabe, de 13 años, había tomado un comprimido por primera vez y empezó a hincharse, ¿sí? Se le hincharon las orejas, los ojos, así. Y vivía cerquita, se cruzó al hospital con la mamá y, bueno, estaba obviamente con una reacción alérgica, ¿no? Entonces la nena no quería que le ponga el acceso venoso, no quería nada, y se empezó como a encaprichar. Entonces yo le digo, mira, yo te voy a explicar algo. Si yo no te pongo el acceso venoso y no te pongo esta medicación, a vos te puede agarrar un shock anafiláctico. Y me dice, ¿qué es un shock anafiláctico? Yo digo, y podés dejar de respirar. Y puede ser más grave lo que te va a pasar. Hasta te puedes morir. Yo no soy muy didáctica con los adolescentes, esa es la verdad. Pero la cuestión es que se dejó poner. Terminé de colocarle el acceso venoso que la estaba fijando para colocarle y la chica hizo un edema de glotis. Así, en unos segundos, ¿eh? Entonces, por eso es muy importante proceder con velocidad, porque no es lo mismo colocarle un acceso venoso a una chica que esté estable, o más o menos estable, que a una chica en un shock anafiláctico, es mucho más complicado. Entonces, por eso es importante nosotros que sepamos qué es lo que puede llegar a suceder si no procedemos de forma veloz, ¿sí? Por eso, el quinto punto es prevenir la progresión de, digamos, de cualquier tipo de, por ejemplo, la insuficiencia respiratoria o el shock. Ahora, como sexto punto del triángulo de evaluación pediátrica, dice, no precisa pruebas. ¿A qué nos referimos con que no precisa pruebas? Es que no tenemos que andar diciendo, no, hay que hacerle una radiografía o una toma para ver si tiene una hemorragia. No. Nosotros, a simple vista, tenemos que tratar lo que pensamos que puede llegar a estar, digamos, sucediendo con este paciente. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Nos quedan poquitos minutos, así que yo termino con esta Firmina y después la clase que viene vamos a continuar con TEP, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Algo muy importante que yo voy a hablar sobre, que tiene que ver con el triángulo de evaluación pediátrica, que a veces ocurre, a veces no, casi siempre ocurre que las mamás vienen gritando, desesperadas, llorando y golpeando las puertas porque quieren atención, y tal vez su chiquito sí está mal, y a veces no. Porque a mí me ha ocurrido que una vez un nenito se tragó un aro, que era una bolita, ¿sí? Y se tragó el arito ese, y la madre vino gritando, desesperada, llorando con una crisis de nervios, y el nene lloraba también, y obviamente si el nene está llorando, está respirando, entonces, ¿eso es para correr o no? No es para correr. Entonces, hay que decir, no, señora, tranquilícese, que el chiquito está bien porque está llorando, porque si no estaría como un flancito, y uno le explica, pero la madre no entiende, ¿sí? Entonces, en esa circunstancia, eso también es parte del triángulo de evaluación pediátrica, mirar al niño, no a la madre que grita, ¿sí? No vamos a medir la gravedad por lo espantado que está el papá. Ese es un error, ¿sí? Esto no quiere decir que nosotros no le vamos a hacer caso a lo que nos está refiriendo, contando como dato que nos puede permitir dar tratamiento, pero siempre lo primero es mirar al niño, nunca a la madre gritando desesperada, ¿sí? Eso, como yo siempre digo en chiste, háganse un tatuaje con eso, así se acuerdan. Porque muchas veces los gritos nos superan, ¿sí? Y nos desesperamos más por los gritos de la madre que por lo que le está pasando al chico. Bueno, Te terminás abatatando. Claro, sí, te terminaba Y le abatatando. prestás más atención a la mamá que al hijo. Sí, a mí me pasa mucho allá en el otro hospital porque los de seguridad cuando ven un poquito de sangre se asustan. Y entonces, y empiezan todos corriendo y desesperados, y después termina asistiendo de seguridad que porque está gordito no puede ni correr, ¿sí? Y entonces digo, no pasa nada, está bien el chico. Así, viste, como que eso también es importante, porque a veces el resto del personal del hospital que desconoce de estas cosas, ve un poquito de sangre o una madre desesperada y ellos se desesperan a la par, ¿sí? Como si fuera
urgencia. Bueno, importante sobre el triángulo de evaluación pediátrica es aprender, digamos, una evaluación sistemática, que tiene que ver con la valoración cefalocaudal un poco, y otro poco con la apariencia y la reacción de los niños, que yo lo voy a explicar en la próxima, ¿sí? Esto que es importante también es que nos permite priorizar qué es lo primero que tenemos que hacer, cuál es el manejo inicial ante determinadas circunstancias. Y lo bueno de esto es que es aplicable para cualquier tipo de paciente pediátrico, y se puede decir que es fundamental la utilización del triángulo de evaluación pediátrica. ¿Por qué? Porque los chicos muchas veces no hablan. Entonces no nos pueden decir, ay, sí, me duele acá, me duele allá. Porque si tenés un chiquito menor de 1 año, no te va a decir qué es lo que le pasó, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a guiar muchísimo por la apariencia, ¿sí? Para valorar si el estado del paciente es grave, es crítico o no, ¿sí? Bueno, y acá me voy a detener, y si quieren hacer preguntitas, porque nos quedan exactamente 2 minutos, ¿sí? Y de paso yo ya me voy despidiendo, nos vemos la clase que viene, espero que les haya gustado. En la plataforma van a encontrar todo el material que yo les estoy mostrando, ¿sí? Todo. Y ya pueden iniciar leyendo el material de la plataforma. Igual también se los puedo compartir por el grupo de WhatsApp. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Es el que aparece de crisis asmática, ¿no? No, el primero que aparece es el que dice, a ver, no me acuerdo cómo se llama el documento, después se lo voy a poner, taller de urgencia pediátrica. Ese es el primero. El siguiente que vamos a utilizar es el de valoración pediátrica. Y crisis asmática lo vamos a ver más adelante. Y lo va a dar Miguel ese. Bueno. Dejo de compartir, ahí está. Espero que les haya gustado esta introducción. Esto es una introducción, ¿sí? Porque quiero que tengan noción de cómo va a ser, de qué se va a tratar el curso, ¿sí? Yo trato siempre de hilar lo práctico con lo teórico para que nosotros podamos visualizar cada caso. Bueno, se va a cortar en cualquier momento, ¿eh? Así que les dejo un saludito, espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene, ¿sí? En el mismo horario. Y en un rato Buenísimo, les comparto lo grabado. Buenísimo. Buenísimo. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Chao, profe.